Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a nuestro webinar La importancia del desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar. Me complace en presentarles a nuestra oradora de hoy por la tarde, Miss Patricia Quiroz, quien es maestra de español de preescolar en Del Campo School. Miss Patty obtuvo su licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene un máster en Docencia Superior por la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. Antes de comenzar el webinar, les comparto que nos encantaría escuchar sus preguntas y o comentarios. Si desean hacerlo, no duden en enviarlas a través de las siglas Q y A en la parte inferior derecha de su pantalla. Con todo gusto, le responderemos al final del webinar. Le agradecemos de antemano por su participación y sin más preámbulos, me gustaría darle la bienvenida a Miss Patty Quiroz. Muchísimas gracias, Miss Jackie. Para mí es un gusto poder ser parte de este seminario, de este webinar, el cual contiene un tema pues muy importante, la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la etapa preescolar. Vamos a hacer una pequeña introducción, sean bienvenidos. El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que permite interactuar y aprender. Además, que sirve para expresar sensaciones, emociones, sentimientos, obtener y dar información diversa. Es un instrumento de aprendizaje que inicia desde el nacimiento y se enriquece durante toda la vida. Podemos ver cómo los bebés desde su nacimiento pues tienen esa necesidad de comunicarse y lo hacen a través del llanto, ¿verdad? Los niños en la medida que van creciendo, estos bebés pues ya se van convirtiendo en una etapa de balbuceo hasta llegar al primer año de vida en donde ya empiezan pues las primeras palabras y después de ahí las pequeñas frases que van formando. Es importante que nos tomemos un espacio, un tiempo para darle a nuestros bebés también la importancia y no subestimar esta forma de comunicación, de lenguaje, porque qué increíble poder hacer rutinas con nuestros bebés desde el primer día, con el baño, saber que vamos a ponerle, a lavarle la cabecita, que le vamos a cambiar su pañalito. Todo este tipo de actividades, de rutinas, van fortaleciendo ese desarrollo del lenguaje para que más adelante podamos obtener, ¿verdad?, estos frutos. La adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje en el niño preescolar se dará de manera óptima cuando las experiencias en que participa sean relevantes, con un propósito y tengan un significado que le permita compartir experiencias y aprender de los demás. Definitivamente, el niño sentirá mayor seguridad al hablar de temas de su interés. Un niño de preescolar, pues lo que le interesa es hablar de su familia, de sus hermanitos, de su entorno en general. Esto le va a dar una idea, pues, de sentirse cómodo, de que sea sus intereses, hablar de sus juguetes. Tenemos que partir de este tipo de temáticas con ellos para poder ir desarrollando y poderles dar seguridad en todo su desarrollo, tanto en casa como en la escuela. A la vez, esto sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el comportamiento de los demás. Esta es quizás la función más evidente y que por lo tanto guía la mayoría de las actividades que se preparan en la escuela. Es importante que nosotros preparemos esos espacios desde casa, ¿verdad? No olvidemos que nuestro hogar pues es nuestra primera escuela, para luego poder seguir desarrollando en nuestra escuela nuestro lenguaje. La lengua materna. ¿Qué tan importante es la lengua? La lengua materna, la lengua materna es pues la primera
La lengua materna es el primer idioma que aprende una persona durante sus primeros años de vida. Se hará como instrumento para pensar y comunicarse. No hay nada más cálido que poder comunicarse, ¿verdad?, a través de la lengua materna. En el campo school, pues brindamos una educación bilingüe. Entonces no olvidamos que nuestra primera lengua es la lengua, el español, ¿verdad?, el idioma español. Pensemos por un momento en la riqueza que tenemos en casa para poder compartir con nuestros niños experiencias de vida, las anécdotas con los abuelos. Imagínense cuántas historias con nuestros abuelitos, ¿verdad?, que podemos compartir, que todos estas experiencias ayudan a los niños a poder desarrollar su lenguaje. ¿Por qué? Porque escuchan todo este enriquecimiento de vocabulario, pueden también aprender frases completas para poderse comunicar, las canciones, las rondas, bueno, cuántos disfrutamos, ¿verdad?, el poder salir con nuestros amiguitos a jugar las rondas. Imagínense la riqueza también de la ronda. Esto, aparte de que hace lazos de amistad, también nos ayuda al desarrollo de nuestro lenguaje, con canciones propias de cada lugar, las conversaciones después de comer, en la mesa. Tenemos que propiciar todos estos espacios en casa para estimular el lenguaje. En el campo, school, pues le damos la importancia necesaria a nuestra lengua materna. Se utiliza la expresión lengua materna porque en las comunidades primitivas era el padre el que salía a proveer alimentos a la familia y la madre quien se ocupaba y enseñaba a los hijos e hijas en su propia lengua. Actualmente sabemos que tanto papá y mamá pues tienen que salir a trabajar. ¿Y con quién quedan nuestros hijos en casa? ¿Quiénes le van a apoyar? ¿Quiénes le van a dar ese desarrollo a nuestros hijos tan importante del lenguaje? Pues definitivamente que nosotros tenemos que tomar en cuenta la disposición que tenemos como padres para poderles dar ese tiempo a nuestros hijos, porque como bien lo dice, la lengua materna surge de eso, de que era la madre la que se quedaba en casa. Y ahora que pues no disponemos de repente con esta situación, pero siempre hay espacios, por ejemplo, en la escuela del campo, pues contamos desde el nivel de toddler, en donde los niños pueden ingresar desde muy pequeñitos y realmente muchas familias dicen, en lugar de dejarlo en casa, que esté viendo televisión, que esté con una empleada que no me le esté estimulando para nada, prefiero matricularlo en una escuela. Y qué mejor, ¿verdad?, que en una escuela del campo para poder adquirir este desarrollo de lenguaje. Según la UNESCO, el dominio de la primera lengua ayuda a adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Imagínense la importancia del lenguaje para los procesos posteriores, sobre todo en el campus school, ya le voy a hablar acerca del currículo. Tenemos que tener estas habilidades básicas para luego llegar al proceso tan importante de lectoescritura. Vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje. Durante los 3 primeros años de vida es cuando aparece el periodo más intenso de la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. El cerebro estará predispuesto al aprendizaje de forma intensa hasta alrededor de los 7 años. Imagínense qué importante es el preescolar. Y saben que no solo en la escuela, recuerden que también este periodo nos compete como familias dentro de nuestro hogar. Está la etapa prelingüística, que es de los 0 a los 12 meses, en donde los niños pues hacen el balbuceo, algunos dicen sus primeras palabras, entonces es importante fortalecerlo, desarrollarlo, ¿verdad? La etapa lingüística a partir de los 12 meses, en donde los niños ya pues dicen palabras más aisladas, pero también van formando pequeñas frases. Periodo palabra-frase de los 12 a los 2 años. Los niños empiezan ya a comunicarse con pequeñas frases. Y el periodo de las palabras o frases que es de los 2 a los 6 años. En esta etapa es donde tenemos que fortalecer aún más este lenguaje, ya que intentamos, ¿verdad? Pretendemos que nuestros niños puedan hablar de manera fluida, con oraciones completas, que puedan expresarse, que tengan una correcta dicción, una correcta articulación. Es muy importante tener en cuenta que no todos los niños desarrollan de la misma manera, ¿verdad? Sin embargo, todos los niños siguen estas etapas. No hay ningún niño que no siga esta etapa. Pero lógicamente, cada niño es diferente, por lo tanto, tenemos que respetar las diferencias individuales. Tenemos que saber que no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay factores que influyen en el tema del desarrollo del lenguaje, como factores biológicos y familiares. Si nosotros ya hemos descartado una situación de problema del lenguaje tal, que ya es
pues, por un especialista, que sería un factor biológico, que el niño tenga algunas dificultades, pues debemos tomar en cuenta que el factor familiar es sumamente importante y está en nuestras manos. ¿Cómo? Propiciándole un entorno, dándole los recursos necesarios para que el niño pueda desarrollarse. Vamos a dar aquí unas cuantas estrategias para desarrollar el lenguaje. Una de ellas, y que a todos nos ha encantado siempre, es los cuentos. Entonces, la primera estrategia es conviértete en un cuentacuentos. Leer cuentos infantiles a tus pequeños son un gran estímulo para desarrollar el habla. Al escuchar tu voz, relacionará palabras con las imágenes de su libro de cuentos y ampliará su vocabulario. Es muy interesante que imagínense ustedes que desde el vientre materno nosotros ya podemos contarle cuentos a nuestros bebés. Una vez que nacen podemos hacerlo parte de su rutina de sueño. Y luego en la medida que va creciendo, que el niño ya puede manipular un libro, porque lo ideal es que lo hagamos con libros, en físico. Yo sé que la tecnología, ¿verdad? Ahora nos absorbe, pero sí es importante manejar pues, los cuentos en físico y que el niño lo pueda manipular. Imagínense ustedes que primero comenzamos contando nosotros esas historias, contándoles los cuentos, y luego podemos cederle a ellos la participación de que sean ellos quienes nos cuenten esas historias. Y no tiene que ser con una lectura convencional precisamente. A través de las imágenes los niños van a poder relatar esos cuentos. Aparte que por la experiencia que han tenido de escucharlos, serán capaces de renarrar estas historias. Con eso estamos incrementando su vocabulario, estamos desarrollando también el lenguaje y estamos dándole la oportunidad de expresarse. Otra estrategia que podemos usar es cantar junto a ellos. La música es un aliado poderoso para estimular el habla entre los más pequeños. Es importante ver cómo nosotros, desde que el niño es un bebé, lo que hacemos es cantarle canciones de cuna, de repente para la hora de dormir, o muchas veces inventamos canciones para mantenerlo entretenido. Imagínense el poder que tienen las canciones, no solo en la melodía, sino también en la letra. Tenemos que, claro, asegurarnos de escoger canciones apropiadas para su edad. Fíjense que en nuestro currículum de preescolar, pues como trabajamos de manera integral, las clases especiales, educación física, PEX, música, es tan importante como en nuestro currículum todas esas clases juegan un papel importante. Por ejemplo, el tema de la concentración y la motricidad en educación física y en PEX, inclusive en música porque hay mucho movimiento. Es importante que vean cómo la música y el ejercicio ayuda también al desarrollo del lenguaje. Otra estrategia es háblale lo más que puedas. La manera en que un niño va a hablar es si nosotros le hablamos. Cualquier excusa es buena para conversar con tu pequeño, especialmente en situaciones cotidianas, aunque no pueda responder. Así como les planteaba en un inicio, que a los bebés hay que hablarles, hay que comentarles, por ejemplo, mira, esta es la ropita que te vas a poner hoy. Aunque pareciera que no nos entienden, nos están respondiendo ante el estímulo. De repente el bebé va a sonreír, de repente va a balbucear, y no digamos ya en una edad en que el niño ya nos pueda responder. Realmente no podemos subestimar las capacidades de nuestros niños. Y entre más sencilla y corta sea la frase, mejor, para que él vaya pues iniciándose en el tema de comprensión. Pero es importante hablar. Si queremos que nuestros niños hablen, tenemos que hablar. Estaba yo como analizando algunas situaciones precisamente del tema de la estimulación del lenguaje y ver cómo desde bebés tenemos que ir fortaleciendo. Qué sencillo es cuando a veces dejamos en casa a nuestros bebés y simplemente pues la persona que nos está ayudando le da su pepito, le da su biberón, lo duerme, pero no hay aquella estimulación. Así es súper sencillo, ¿verdad? Cuidar a un bebé. Pero el tema es que desde pequeñitos tenemos que acostumbrarlos a expresarse. Entonces no hay nada más enriquecedor y nada más como la madre y el padre para hacerlo, ¿verdad? Realmente. Y los abuelos, crean que los abuelos sí juegan un papel importante también. Otra estrategia es escucha lo que tienen que decir. Es importante no interrumpir a tu pequeño cuando esté hablando. Respeta su ritmo de aprendizaje y esto reforzará su autoestima y seguridad al hablar. Estas son algunas estrategias para el desarrollo del lenguaje oral, pero también yo les quiero comentar y les quiero compartir algunas técnicas, porque esto es para desarrollar y que los niños puedan expresarse, puedan hablar claramente,
puedan decir oraciones completas y no solo monosílabos, ¿verdad? Hay técnicas que nos van a ayudar también a mejorar el tema de pronunciación, de la dicción, la articulación de las palabras, que muchas veces nos causa problemas, ¿verdad? Uno de ellos son, pues, y la más importante, una buena respiración. Es inhalar y exhalar, ¿verdad? Tenemos que hacer esas técnicas de respiración, inhalaciones y expiraciones nasales y bucales. Esta es una buena técnica. La otra técnica que nos puede servir bastante es soplar. Soplar bolitas de papel, puede ser también con ayuda de una pajilla, pronunciar las vocales. Recuerde que las vocales juegan un papel muy fundamental en nuestra lengua. Entonces, la pronunciación de las vocales nos va a ayudar al resto de fonemas. Entonces, tenemos que lograr hacer una buena vocalización, A, E, I, O, U, y tratar de que el niño abra la boca cuando tiene que abrirla y las vocales que se cierran, pues cerradas. Por eso hay vocales abiertas y cerradas. También hacer ejercicios de lengua. Es importante el movimiento de la lengua, porque lógicamente es el músculo que ayuda al lenguaje. Entonces, los movimientos de lengua dentro de toda la boca ayudan muchísimo a mejorar también el tema de la pronunciación y la dicción de las palabras, ¿verdad? Por último, recuerda que cada niño es diferente y su desarrollo puede variar según los estímulos a los que esté expuesto. Esta parte es sumamente importante, porque a veces nosotros queremos comparar, ay, mi niño ya dice agua, el mío todavía no, y a los 4 meses dijo la primera palabra, pero realmente nosotros tenemos que respetar las diferencias de cada niño, ver que su desarrollo es diferente. Aparte, tenemos que también darnos cuenta qué tanto estímulo están recibiendo nuestros niños como para poder esperar que ellos puedan desarrollarse, ¿verdad? Entonces, sí es importante respetar eso. ¿Cuánto vocabulario debe alcanzar un niño en preescolar? Bueno, a partir de los 3 o 4 años, que es más o menos en la edad en que los niños pues, ya están entrando al preescolar, ya entre un nursery y un pre-kinder, pues se deberá ir abandonando algo muy importante, que es el lenguaje infantilizado, el que llamamos el baby talk, ¿verdad? Por lo general, los niños hablan de esa manera o como los escuchamos muy mimados, y por eso se utilizará con mayor precisión y claridad el lenguaje, ¿verdad? Se irá disminuyendo el uso de diminutivos, se procurará ir aumentando las preguntas, de respuestas cerradas para cambiarlas a preguntas con respuestas abiertas, para poder ir ampliando su vocabulario y su expresión también. Pasa algo muy interesante con esto del lenguaje infantilizado. Y yo creo que a todos como madres nos ha sucedido. Y hablo también desde el punto de vista no solo de escuela, sino como familia, ¿verdad? Como padres. ¿Por qué? Porque es nuestra primera escuela. Y miren que este tema del lenguaje infantilizado resulta gracioso muchas veces que nuestros niños pronuncian una palabra mal y nosotros en lugar de corregirlo, lo que hacemos es más bien acomodarnos nosotros a esa palabra y se forma inclusive parte de las anécdotas de la familia. Yo sé que de repente es gracioso, nos gusta que nuestro niño pronuncie de tal manera, pero sí es importante si queremos para su mejor desarrollo que vayamos apoyándolo y vayamos de forma respetuosa, pues logrando que él vaya mejorando esa pronunciación. ¿Qué debemos hacer? Procurar hablar despacio con la entonación necesaria, ¿verdad? No hablar como ellos, sino ya con un lenguaje un poco más formal podría ser. Utilizar tus expresiones y palabras para que los pequeños aprendan. Y se debe corregir al niño, ¿verdad? No diciéndole jamás lo dijiste mal, no regañándolo, pero sí se debe corregir. La mejor forma es repetir la palabra de manera correcta. Si el niño en lugar, vaya, una mala pronunciación, por ejemplo, en lugar de puerta, dice cuerta, porque a veces hay cambios de letra, ¿verdad? En lugar de la P, la Q, en lugar de la R, la L. Entonces, en lugar, o dicen, muy famosa esa de, pero en lugar de perro, la R, ¿verdad? Que es uno de los fonemas más complejos. En lugar de regañarlo, decirle así no se dice, tenemos que buscar la manera de decirla de forma correcta para que el niño vaya escuchándola y afianzándola. Esa es la mejor manera que podemos hacer. Entonces, miren, para ello lo más efectivo es utilizar la corrección indirecta. Es decir, repetimos la palabra que se ha dicho mal, pero la decimos bien integrada a una frase. Y fíjense que los niños en esta edad más o menos
utilizan más de 2000 palabras, ¿verdad? Ellos han adquirido la mayor parte de su lenguaje en esta etapa, por lo tanto, la importancia del preescolar, ¿verdad? De esta etapa preescolar. Ahora les quiero hablar un poco acerca de nuestro currículum de la clase de español en Del Campo School. Del Campo School es una escuela de clase mundial que contempla la clase de español a partir del grado de pre-kinder. Nosotros tenemos de toddler, ¿verdad? Hasta kinder, pero desde pre-kinder ya incorporamos al currículum la clase de español. Entonces es de suma importancia, ¿verdad?, para el desarrollo del lenguaje y el reforzamiento de nuestra lengua materna. Recuerden que la lengua materna es básica. Dentro de nuestro currículum lo que hacemos es incorporar pues formas de literatura para desarrollar el lenguaje oral, siendo estas canciones, cantamos mucho, los cuentos que se dan de manera semanal, las adivinanzas, los trabalenguas, los poemas, las conversaciones cotidianas. Es bien importante porque comenzamos la clase siempre preguntando, hola, ¿cómo estás? Cantando una canción de bienvenida. Las rutinas son así, una canción de bienvenida, luego preguntamos, ¿cómo estás? Dejamos también los espacios para que los niños puedan expresarse. Sobre todo los niños entre kinder, les fascina contar absolutamente todo. Mire mis zapatos nuevos, mira que me corté por aquí, mire que me caí. Y ahí todos empiezan, ¿verdad? Entonces, a veces de repente queremos avanzar en nuestro currículum, pero debemos tomar en cuenta que este aspecto en que los niños se expresan es el más importante. Por lo tanto, debemos dejar los espacios. Y en la escuela, ¿verdad? Trabajamos en ese sentido. Siempre en la clase de español damos espacios para que los niños puedan comentar sus emociones, sus sentimientos, que nos cuentan de su familia, de sus mascotas. Y así los vamos conociendo también y vamos desarrollando de esta manera, pues, de una manera que ellos se sientan seguros de sí mismos. Los estudiantes son capaces de expresarse y se les brinda los espacios, como les comentaba, ¿verdad? Para expresar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Y sobre todo, esa frase es muy importante, el lenguaje es valorado porque es una forma de comunicación. Ahora bien, en kinder, pues como llevamos un proceso de pre-kinder en donde están todas estas formas de literatura, como les mencionaba, los cuentos, las adivinanzas, los poemas, las canciones, que todo esto va desarrollando y va apoyando el desarrollo del lenguaje, nuestros estudiantes de kinder en realidad se preparan para un proceso de lectoescritura. Lo que antes era un primer grado, ahora nosotros, pues, dentro de nuestro currículum lo hemos contemplado en kinder. Los niños pueden leer y escribir también en kinder. Se han desarrollado, ¿verdad? Ya desde prekinder todas estas habilidades y destrezas de comunicación. Y fíjense que en kinder, claro, lo hacemos desde prekinder también, pero en kinder tratamos de también de desarrollar bastante el tema de las presentaciones. Siempre hay temas interesantes, por ejemplo, este día vamos a hablar de nuestro juguete favorito y los niños se preparan para eso, ¿verdad? Y le damos un espacio también y le damos tiempo. En un minuto vas a hablar de tal objeto, ¿verdad? En un minuto vas a poder hablar de tu juguete favorito o vas a hablar de tu familia. Y bueno, hay niños, porque no creo, hablar un minuto de repente para un niño de esa edad implica bastante, pero muchos lo logran y otros no importa. Si hablaron pues 10 segundos y lograron decir algo perfecto, si hablaron 40, excelente, y siempre tenemos niños, ¿verdad?, que más bien sobrepasan las expectativas. Pero sí es importante que siempre hagamos estas actividades para crear en ellos mucha seguridad. También seguir desarrollando y ahí mismo pues vamos, ellos van adquiriendo más vocabulario, pueden hacer mejores descripciones y siempre, ¿verdad?, incorporamos las formas literarias. Siempre hacemos la rutina de bailar y cantar canciones de bienvenida, de buenos días, y están los espacios para el diálogo, para expresar ideas y sentimientos, pláticas cotidianas. A veces simplemente hablamos, ay, qué bonito te cortaste el cabello, y ya surge una plática de eso, realmente nos tomamos el tiempo. En mi clase de español, pues yo siempre tengo ese espacio para que los niños puedan hablar. No es que vamos, bueno, y a escribir, y vamos al cuaderno, no. Creo que Del Campo School se preocupa por tener siempre esos espacios donde los niños puedan expresarse.
y cómo vamos viendo también el desarrollo de estos niños desde preescolar hasta convertirse en niños cuando ya están pues, en 12 grado, que son oradores expertos, ¿verdad? Y nos llena de satisfacción ver cómo han ido avanzando y progresando. Y pues créanme que es importante también todo este desarrollo porque vamos ya a la parte de discriminación fonética. Porque como les comentaba, dentro de nuestro currículo de kinder, los niños pues, aprenden a leer y escribir. Llevan un proceso de lectura y escritura en donde sobre todo la lectura nos interesa mucho porque logramos ahí la fluidez y también la comprensión. Y al final del año, pues los niños ya identifican pues, todos los fonemas en español, porque recuerden que al ser una escuela bilingüe, pues también ellos aprenden a leer y a escribir en inglés. Entonces tenemos esa ventaja de los dos idiomas. La clase de español en preescolar está diseñada con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas, especialmente en el desarrollo del lenguaje. Es una oportunidad para afianzar la lengua materna, incentivar a la correcta dicción y precisión de las palabras, y se maneja un currículo en el que se van desarrollando actividades de forma dinámica. Me gusta mucho porque los niños disfrutan la clase de español, no es una clase como tediosa, porque siempre se brindan esos espacios para que los niños puedan expresarse. Y creo que ese es el éxito, porque de repente en la semana sí estudiamos algún vocabulario, con algún fonema, sobre todo en el grado de kinder, pero de repente hay una sorpresita al final de la semana. Ay, bueno, vamos a hablar esta semana acerca de los animalitos de la granja. Vamos, depende de la temática que llevemos, pues así ellos van a hablar de diferentes temas y es algo que les fascina, ¿verdad? Les gusta mucho poder hablar frente a sus compañeros. Y los que no, porque siempre, lógicamente, es una cuestión a veces de personalidad también, pues tratamos de incentivar para que hablen lo más que puedan, ¿verdad? Siempre habrá algunos estudiantes que sientan un poco de timidez, de hablar frente a los demás. Sin embargo, siempre los estamos motivando y en el momento que hablan, pues créanme que les aplaudimos en ese momento porque sabemos que no es una habilidad fácil. ¿No? Entonces, los estudiantes pues disfrutan la calidez de su lengua materna. En la clase de español pues se sienten sumamente cómodos porque recuerden que en preescolar todavía están en el proceso de poder hablar en un 100% el inglés. Entonces, en la clase de español se sienten mucho, muy cómodos, ¿verdad? Porque es su lengua materna. Y pues vamos incorporando de forma divertida canciones, cuentos, adivinanzas. Y todo esto al final se va a consolidar en un proceso de escritura también. Todo miren cómo va aunado el desarrollo integral, ¿verdad? Y desde que es un bebé, cómo lo podemos estimular hasta llegar a esta etapa en que el niño ya es capaz de escribir, de leer, porque es otra forma de comunicación, ¿verdad? Que no es un lenguaje oral, pero que nos lleva a eso. Entonces, sí, es de suma importancia ver que los logros, ¿verdad?, de nuestros niños. Y fíjense que en esta nueva modalidad de educación no presencial o clases virtuales, pues no hemos perdido de vista estos objetivos. Lógicamente tenemos un currículo que tenemos que cumplir y estos objetivos no los hemos perdido de vista. Siempre tenemos claro en el desarrollo de las habilidades, destrezas, que es importante el lenguaje, ¿verdad? Esta área es primordial y pues hemos podido ver excelentes resultados. Pese a la virtualidad, les puedo decir ahorita, mes de mayo, que estamos por finalizar nuestro periodo académico 2020-2021, que me siento sumamente contenta de que pues, nuestros niños ya están leyendo y que ya están también escribiendo pequeñas oraciones. Eso nos llena de satisfacción y ver que también ya están comunicándose, porque aunque estemos en esta virtualidad, pues ellos sienten alguna timidez ante las cámaras, ¿verdad? Y claro, en preescolar nosotros mantenemos el tema de que tenemos que tener nuestras cámaras abiertas y poder expresarnos. Entonces, créanme que nuestros niños son muy, muy participativos. Les encanta participar, pero ha sido un proceso que se ha llevado, ¿verdad? Desde pre-kinder, porque muchos niños entran en el pre-kinder a nuestra escuela, y pues tratamos de apoyarlo lo más posible en el área del lenguaje. Y agradecer también a los padres, ¿verdad? Que nos ayudan tanto, que de casita vienen bien estimulados también. Ese es un factor sumamente importante. Bueno, esta ha sido mi participación en este seminario. Yo les agradezco muchísimo
Para mí ha sido un gusto poderles apoyar, espero que les haya servido algunas estrategias o refrescarnos de repente un poquito algunas cosas que sí sabemos. Ahora los dejo con la directora de misiones, Jackie Casanova, que tiene información muy importante que dar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miss Patty, por este tema tan trascendental en la vida de nuestros pequeños. Yo como directora de admisiones tengo el gusto de comunicarme mucho con los padres que quieren ser parte de la comunidad del Campus School. Y una de las preguntas que siempre se hacen es, ¿qué escuela debería escoger? ¿Cómo sé que es la escuela ideal o idónea para mi hijo o para mi hija? Pues yo lo que les comento es que lo importante es que averigüemos todo lo que podamos de las escuelas y qué nos están ofertando. Nosotros, como del Campus School, les ofertamos que somos una escuela de clase mundial. Y lo importante es que cuando ustedes escogen una escuela de clase mundial, le aseguran a sus hijos una educación que fomentará su máximo potencial. Y no solamente eso, sino que va a ir en acorde con los valores de la familia. Y ni digamos que les va a proveer experiencias únicas que van a durar toda su vida. Realmente, la educación hay que verla como una inversión. Los chicos están en una escuela aproximadamente 12, 14, hasta 15 años. Estamos nosotros entonces escogiendo el lugar donde nuestros chicos se van a desarrollar y pasar la mayor cantidad del tiempo con profesionales, con sus compañeros. Entonces, escojamos el mejor ambiente, el mejor programa, lo mejor para ellos. Del Campus School, como una escuela de clase mundial, se compromete que cada iniciativa estratégica que nosotros tomamos está totalmente alineada con nuestra visión, misión y valores. O sea, desde el momento que nosotros tomamos una decisión, siempre va pensando en cómo desarrollamos el máximo potencial en nuestros estudiantes. Incluso nuestra visión es eso mismo, fomentar el máximo potencial de los estudiantes. Y nuestra visión es inspirar y ser inspirados por la más alta calidad educativa. Cada uno de nosotros, tanto los padres de familia, cada uno de la escuela, inspiramos a los chicos. El estudiante que se ganó la beca total a Harvard, que es el único estudiante que ha entrado a Harvard por medio de la escuela del campo, el maestro de matemáticas lo inspiró a estudiar a matemática aplicada. Él no sentía que le encantaban las matemáticas, pero a raíz de toda su participación todos los años y recibir a este maestro en high school dijo, esta es mi pasión. También nosotros inspiramos a otros a que busquen la mejor calidad. Nosotros compartimos todo lo que estamos haciendo, incluso en nuestros webinars. Nosotros fuimos los primeros en adaptar e incorporar las plataformas educativas en tiempo de pandemia y nosotros lo abrimos a todas las escuelas de Honduras. ¿Para qué? Para que pudieran también ofrecer a su estudiantado lo mejor posible. ¿Qué decir de los valores? Nosotros en la Escuela del Campo creemos que los valores son la esencia del carácter y reflejan nuestras convicciones más profundas. Integridad en todo lo que hacemos, aunque no nos miren, es ser honestos sin que nos miren. Cultivar empatía dentro de nuestra comunidad, pensar y actuar en base al respeto y una pasión por sobresalir juntas. Estos son los valores totales que de aquí se desmembran otros, pero lo importante es que todas las decisiones que tomamos, todo esto está integrado en el día a día. Luego, cuando nosotros vemos una cantidad de servicios, una cantidad de diferentes componentes de una oferta. Tenemos un programa académico desde los 2 años hasta el 12 grado,
Ofrecemos un campus lleno de seguridad, una tecnología de punta que somos y hemos sido pioneros. Los docentes, que los docentes son más que maestros, son educadores excepcionales y mentores para cada uno de los niños. Actividades extracurriculares, los espacios de aprendizaje y ni digamos los servicios de soporte. En Del Campus School tenemos una consejera por cada división y en el programa The Academy tenemos 4 consejeros más psicopedagogos. Entonces, ¿qué hace del Campus School una escuela de clase mundial? Todos estos componentes que hacen un todo. Hablando de servicios de apoyo estudiantil, este programa que les decía que es integral de consejería, tenemos consejeros altamente capacitados en cada división y no solamente le ayudan a los chicos en la parte socioemocional, sino también que en su desarrollo académico. En cuanto al lenguaje, desde que entran a los 2 años, están siendo monitoreados por la consejera para ir viendo ese desarrollo del lenguaje. Y en el caso que un niño tenga una oportunidad de mejora, automáticamente entramos nosotros junto con la familia. Tenemos también el programa The Academy, que es un programa verdaderamente único. No hay en todo Honduras, incluso en la mayoría de la región latinoamericana, porque fomentamos el máximo potencial de los estudiantes con altas capacidades, gifted and talented, y niños que por alguna razón tienen una diferencia de aprendizaje. Nosotros incluso ofrecemos terapias para esas diferencias de aprendizaje. Por ejemplo, la terapia de lenguaje para niños que tengan una dificultad en diferentes aspectos del lenguaje, ya sea en la pronunciación, ya sea en la cantidad de palabras, ya sea en coordinar sus ideas. Como decía Miss Patty, específicamente en el desarrollo del lenguaje tenemos periodos sensitivos de desarrollo. El lenguaje tiene un espacio hasta 7 años, pero cada fase de la prelingüística, de la lingüística, todas estas fases tienen un periodo muy importante. Por eso es importante la estimulación temprana y especialmente en niños en edad preescolar, porque es el momento de mayor absorción y los niños desarrollan. Eventualmente los niños que no tienen esta experiencia tienen dificultades. Siempre se les puede ayudar, pero tienen dificultades que si nosotros los estimulamos con tiempo, los niños ni cuenta se dan cuando ya están escribiendo y leyendo a final del grado kinder. Ya van desapareciendo en momentos críticos. Por ende, al momento de desaparecer, tienen problemas que eventualmente tienen secuelas más adelante. ¿Ok? Y hasta los 12 años tienen lugar la mayoría del 80% de ellos, siendo el lenguaje hasta el año número 7. Recuerden que el cerebro de un niño, ese 95% de su cerebro se desarrolla dentro de los primeros 5 años de edad. Por ende, estas experiencias de aprendizaje enriquecedoras de estimulación temprana son tan importantes. Muchos padres me dicen, mi Jackie, pero mi hijo está muy chiquito, tiene 2, 3 años. Nunca uno está suficientemente pequeño para aprender. Muchas veces no tenemos nosotros la oportunidad de estar en casa o incluso tener todas estas herramientas. Entonces, antes el preescolar era opcional. Hoy día todas las investigaciones científicas apuntan a entre más temprano. Nosotros por eso abrimos nuestras puertas a los 2 añitos de edad. Y entonces trabajamos en esas conexiones neurales para que el niño pueda desarrollar estas habilidades de lenguaje, cognitivas, socioemocionales y todas estas herramientas que van a determinar el futuro académico. Lo que les hablaba de la estimulación temprana. Del Campus School tiene un programa único llamado PECS, Programa de Estimulación Temprana para Niños en Edad Preescolar, que fue diseñado específicamente para Del Campus School, porque dentro de nuestro currículum está inmerso este programa por especialistas de la Universidad de Harvard. Entonces, nosotros vamos desde los 2 años estimulando las áreas del lenguaje, el área cognitiva,
la motriz y la socioemocional. Miren qué regalo más bello le dan a sus hijos, que desde muy temprana edad vamos trabajando en estas áreas fundamentales. Y lo más bello que es en base a juego, juego guiado, es en base a expertos haciendo que todo lo que están haciendo ellos lo disfruten y sin querer, queriendo, como dicen, desarrollar estas fortalezas. En vez de estar en tutorías o en vez de estar empujando a los niños más adelante, el niño lo va haciendo de manera natural. Entonces, lo que hacemos en The Campus School es todas estas, suma de todas estas partes, esa es nuestra oferta, la oferta de una clase de educación de clase mundial. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿pueden imaginar a sus hijos en Del Campus School? Y si su pregunta es si podemos, bueno, estoy para sus órdenes. Dejen la educación de sus hijos en manos de expertos. Yo soy la directora de admisiones. Sin ningún compromiso les puedo ahondar, podemos platicar más en detalle. Incluso muchos de ustedes están preocupados por la virtualidad. Entonces nosotros podemos tomar un tiempo para explicarles qué hacemos, incluso invitarles a clases en vivo, virtuales en vivo, para que miren exactamente qué es lo que están pasando y su muchachito o muchachita pueden participar también. Así se van a dar cuenta las maravillas que se hacen en una escuela y un preescolar de clase mundial, que muchas veces por las palabras nada más es un poco más complicado explicar. Mi correo electrónico es jcasanova@delcamposchool.org o les invito a nuestra página web www.delcampo.education. Ahora es la sección de las preguntas. Si todavía no las han hecho, por favor, siéntase en la libertad. En la parte inferior derecha hay dos siglas que dicen Q y A, que es el área de preguntas. Y con mucho gusto, tanto Miss Patty como mi persona, estamos aquí para contestarlas. Le vamos a pedir a Miss Suani Maradiaga que nos lea las preguntas para nosotros ir contestando una a una. Miss Suani. Tenemos la primera pregunta dirigida para Miss Patty. Dice, ¿a qué edad se desarrolla por completo el lenguaje oral? Bueno, gracias por su pregunta. Pues como lo comenté en la presentación, se desarrolla hasta los 7 años. Pero bien dijo mi Jackie también que pues, nuestro cerebro nunca deja de trabajar, ¿verdad? Y entonces este desarrollo más o menos hasta los 12 años también termina de concretarse. Recuerden que hay varias etapas también del desarrollo. Pero el lenguaje, y lógicamente entre más se estimule, más o menos entre los 7 años los niños tienen ya bastante consolidado esta área. Gracias. La siguiente pregunta va para mi Jackie. ¿Cuáles son los requisitos para matricularse en esta escuela? Los requisitos varían de acuerdo a las diferentes divisiones académicas. En el caso de preescolar, es lógicamente donde hay menos requisitos. Uno de ellos es una evaluación por parte de nuestra consejera, una psicóloga infantil. De esa manera vamos conociendo al niño. Vamos viendo su parte de motor grueso, motor fino, y vamos viendo otras áreas de lenguaje y algunas áreas académicas en el caso de que los niños ya hayan aprendido como colores, figuras, etcétera, dependiendo del grado. Esta pequeña evaluación no es para dar algún tipo de negativa, es para comprender y conocer al niño, porque en el momento de admitirlo, la psicóloga se comunica con las maestras para que las maestras desde el día número 1 conozcan las áreas de fortaleza y las áreas de oportunidad, porque desde el día primero nosotros apoyamos a los chiquillos. Nuestro preescolar empieza a los 2 años en el centro de párvulo y tenemos 4 grados: toddler o párvulos, nursery, prekinder y kinder. Cada uno de ellos es importante por su área de desarrollo y el enfoque. Y la consejera mira cuán preparado está el niño. También aquel niño que necesita un poco de apoyo, hay servicios internos dentro de la escuela que podemos ofrecerle al niño y a la familia para que rápidamente pueda adquirir esas destrezas y que tenga éxito en todo su preescolar y ni digamos en el área
de primaria y en adelante. La segunda realmente es una pequeña entrevista con la directora del área. ¿Para qué? Para conocerse. ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué es lo que usted está buscando? Conocer un poco más de la personalidad de su hijo. ¿Cómo nosotros y ustedes podemos hacer un match perfecto para que ustedes sientan que del Campus School es la escuela ideal para su familia? Y luego requisitos de documentos como un acta de nacimiento y el carnet de vacuna. Ya más adelante, los niños más grandes, entonces sí hay un examen de admisión, hay otras entrevistas y hay otras cositas que hacemos, pero de verdad que todo el proceso es bien amigable, lo llevamos de la mano y la idea es que tanto ustedes como nosotros sintamos que somos ideal para uno para el otro. Gracias, Miss Juan. Muy bien, la siguiente pregunta es para Miss Patty. ¿Qué estrategias puedo utilizar para que mi hijo desarrolle bien su lenguaje? Bueno, muchas gracias. Podemos usar varias estrategias. eh, Algunas estrategias, otras técnicas. Les puedo mencionar como estrategia, podría ser contar cuentos, todas las formas literarias, cantar canciones con ellos, los trabalenguas. Los trabalenguas son una herramienta súper buena que aparte de la memoria, la articulación, ayuda a la dicción, ¿verdad? La precisión también. Esa es una excelente estrategia. Todas las formas literarias, ¿verdad? Otra estrategia, como lo mencioné también, es hablar con ellos. Creo que debemos buscar los espacios, aunque seamos padres ocupados, tenemos que buscar los espacios para hablar mucho con nuestros hijos de temas cotidianos. En lugar, ¿verdad? Muchas veces, lastimosamente, eh, lo que hacemos como padres es de repente darle un dispositivo y olvidarnos. No, no, tenemos que retomar aquellas tertulias, el tema de hablar después de comer, el desconectarnos un poco y hablar más con ellos. Creo que esa es la única forma de poder ayudar a nuestros niños a desarrollar el lenguaje, es hablando con ellos. Otra estrategia, pues, es el hecho de corregirlo con respeto, ¿verdad? Recuerden que siempre es importante el respeto sobre todo porque son niños que están en pleno desarrollo. Entonces tenemos que enfatizar en la corrección, pero también ayudarle de manera respetuosa y que se sienta valorado. Ahora bien, y de repente la pregunta también va enfocada en el tema de cómo mejorar la pronunciación, porque en el tema hablamos de que hay niños pues, que todavía tienen un lenguaje infantilizado. Entonces debemos apoyarlo pronunciando correctamente las palabras y haciendo técnicas como la respiración, eso es importantísimo, siempre. Y fíjense que dentro también de las rutinas de la clase hacemos también, vamos a inhala, exhala, ¿verdad? Es sumamente importante soplar, poder mover la lengua. Como nosotros llevamos también el proceso de fonética en kinder, eso ayuda mucho porque cuando estamos aprendiendo un nuevo sonido, una nueva letra, pues yo les hago ver cómo hacer ese sonido, ¿verdad? Entonces, si va la lengua entre los dientes, si subimos la lengua, todos esos detalles de fonética también ayudan. Entonces, la correcta pronunciación y también podemos hacer ejercicios, inclusive masticar chicle, ayuda mucho a la articulación. Esas son algunas técnicas que podemos ofrecerle, sobre todo si sentimos que nuestros hijos ya tienen algún problemita, ya sea leve, si ya es un problema muy grave, lógicamente debemos asistir a un especialista, ¿verdad?, en lenguaje. Y otro detalle también, les quiero comentar, que ahora la información está pues, a la mano. Tenemos que buscar también, hay muchos videos interesantes, yo busco muchos videos para ver ejercicios, sobre todo, como les comentaba, la letra R es una de las que más guerra nos da y me ha tocado mandarle a algunos padres de familia algunos videitos y sugerencias para mejorar esa pronunciación. Gracias. Muy bien, la siguiente pregunta es para mi Jackie. ¿Se puede visitar para conocer las instalaciones de la escuela hoy en día? En estos momentos, el campus está cerrado por órdenes de nuestras autoridades, pero sin embargo podemos tener una visita virtual, podemos platicar, tenemos presentaciones, fotos, diferentes maneras de darles a conocer la escuela.
estamos viendo si en un futuro cercano nos dan el permiso para hacer visitas. Pero no se preocupen que si lo hacemos de manera virtual, tenemos diferentes maneras de poderles compartir no solamente lo que ofrecemos, pero que puedan ver, ya sea a través de videos, a través de fotos, a través de testimoniales, para que vayan conociendo. Incluso lo que les decía, tenemos ahorita, estamos ofreciendo una clase virtual en vivo. Entonces nos coordinamos y ese día que nos coordinamos, la familia o el niño, su madre o con su padre, los que quieran estar, les damos el acceso a la plataforma, se les da la bienvenida, ¿verdad? Por ejemplo, mi nombre es Jackie Casanova y mi hija es Ariel. Entonces la maestra le va a decir, muy buenos días, mi Jackie Casanova, con su hija Ariel, bienvenidos a la clase de pre-kinder. Conocen a los niños que están ahí, conocen a los maestros y pueden estar en esa clase para ver qué se hace, cómo se hace, y ahí pueden experimentar realmente de primera mano qué hacemos y cómo lo hacemos. Especialmente este es un buen tiempo porque nos preocupa la virtualidad. Y les cuento que en la página web tenemos un blog muy bonito sobre la virtualidad. Hoy en día está ya probado que una educación virtual puede ser igual o mejor que una presencial siempre y cuando tengamos la tecnología correcta, los maestros completamente entrenados y el currículum adaptado para ello. Entonces, eso es lo que les queremos enseñar. Los niños están aprendiendo, como dice Miss Patty. Los niños de kinder ya están leyendo y escribiendo en español y en inglés. Los niños interactúan. Cada 10, 15 minutos se les va cambiando la actividad para que ellos no estén nada más enfrente de una pantalla. Tienen su clase de música, su clase de educación física, su clase de estimulación temprana. Entonces, lo lindo es que todo está armado. Por ejemplo, están practicando la destreza del balance en estimulación temprana. Se practica en estimulación temprana, pero también en la clase de educación física y también en música. En música se combina esa destreza más los vocabularios, más el ritmo y más los patrones, que es la base de la matemática. Entonces, cuando todo se hace como se está armando un rompecabezas, el niño tiene crecimiento y las evaluaciones independientes lo están mostrando. Así que aunque presencialmente en estos momentos no les podemos recibir, ojalá que en junio y en julio podamos, sí efectivamente podemos hacerlo de una manera virtual y están 100% invitados. Solo comuníquense con mi persona y yo les ayudo a coordinar. Muy bien, la siguiente pregunta está para Miss Patricia. ¿Qué factores influyen en el desarrollo del lenguaje de mi hijo? Muy bien. Hay factores biológicos y familiares. Recuerden que si nosotros tenemos una situación que detectamos ya en nuestro hijo, una situación que nos llama la atención, que realmente no habla de repente después de cierta edad, y como les repito, cada niño es diferente, esto lo manejé mucho en el seminario, que debemos respetar las diferencias individuales y no empezar a hacer comparaciones. Pero de repente hay parámetros, hay puntos de referencia en donde nosotros también ya tenemos ciertas alarmas, ¿verdad? Y yo les recomendaría siempre, en este caso, si vamos a ver el desarrollo del lenguaje desde un punto de vista biológico y sintamos que nuestro niño necesita reforzar, que necesita mejorar su pronunciación, su dicción, que no nos está hablando, que no se está comunicando, porque al final no es más que comunicación, que es lo que necesitamos, debemos asistir a un especialista, ¿verdad? Yo hablo desde mi experiencia como maestra, como madre, no soy la especialista en el lenguaje, ¿verdad? Yo siempre voy a tener a bien de repente la recomendación, pero tenemos especialistas de lenguaje. Recuerden que es una perspectiva de como maestra, porque realmente la experiencia nos ayuda de tantos años trabajando con los niños, ¿verdad? Entonces vamos viendo ya como esas alarmitas y es importante que si tenemos pues ciertos aspectos que nos hacen pensar que nuestro niño tiene alguna dificultad,
Debemos asistir siempre acompañándonos, pedir de repente la opinión de la maestra. En nuestro caso, pues, el campo School cuenta con una psicóloga también, ella también hace evaluaciones, puede apoyarnos también y llevamos como ese seguimiento. Pero es importante que si ya vemos que es algo grave, pues asistir a un especialista. Si de repente es algo más del entorno, entonces creo que está en nuestras manos como padres poderles ayudar, estimulando con las estrategias que les mencioné, con las técnicas o los ejercicios también que les mencioné, porque muchas veces es simple y sencillamente que también no los estamos estimulando en nuestra casa. Y repito, la primera escuela debe ser nuestro hogar, debemos estimular a nuestros niños, hablarles, ¿verdad? Desde que son muy pequeñitos, conversar con ellos, claro, todo de acuerdo a su nivel. Pero estos factores son bien importantes para determinar de repente también si nuestros niños tienen algún problema de lenguaje. Y recuerden que el lenguaje es realmente básico para el desarrollo, ¿verdad? De nuestros niños, porque es su manera de comunicar. Gracias. Gracias, Miss Patty. Otra pregunta para usted. Sí. ¿Debo preocuparme porque mi hijo no habla de forma precisa en la edad de preescolar? Muy bien. Interesante pregunta. Y venimos de nuevo, ¿verdad? A lo que estábamos comentando, que a partir de los 3 o 4 años, los niños ya empiezan pues a intensificar este tema del lenguaje y empiezan a desenvolverse más. Vamos, repito, tenemos unas alarmas, ¿verdad? De repente unas alarmas de decir, el niño realmente no se está comunicando para nada, tiene muy mala dicción, y lo primero es, si ya está dentro de un preescolar, pues buscar la opinión, de repente de la maestra, para ver, sobre todo si es su lengua materna, en este caso de maestra de español, y conversar y decir, ok, sí, está teniendo dificultades para esta pronunciación, pero muchas veces y en muchos casos es normal que desde los 3 y 4 años los niños no hablen de forma correcta por este lenguaje infantilizado, ya es prácticamente normal. Ya después de los 7 años realmente debemos preocuparnos si nuestros niños no logran comunicarse, si no hablan de forma correcta. Antes de esta etapa, pues sí, hay alertas, no está de más hacer ejercicios con ellos, hable o no de forma correcta. Yo pienso que los ejercicios los podemos hacer independientemente que el niño tenga problemas de lenguaje o no. El tema de trabalenguas, el tema de hacer los ejercicios de soplar y todo lo podemos hacer independientemente que nuestro niño tenga situaciones o algún problema de lenguaje, ¿verdad? Gracias, Miss Patty. Una última pregunta para usted, Miss Patty. ¿Qué deben aprender los niños en un orden lingüístico? Ok, bueno, lo primero es aprender la lengua, ¿verdad? Aprender a hablar, aprender a pronunciar y aprender a expresarse. Eso es lo primerito. Ya luego vendrá la parte, pues, gramatical, el saber cómo... Muchas veces se fijan los niños al expresar oraciones, no lo dicen en el orden correcto. Lo importante es que vayan teniendo ideas, ya que lo mencionó, esto de tener como ideas claras. Muchas veces la tienen en la cabecita, pero no logran expresarlo de la misma manera. Entonces, la primera parte sería hablarlo, ¿verdad? La pronunciación de las palabras, y luego encargarnos, que es precisamente entre kinder y kinder, donde nosotros trabajamos bastante pues con rúbricas que hablan acerca de si el niño habla con oraciones completas, si expresa correctamente, porque ahí le vamos ayudando un poquito, aparte que como es una escuela bilingüe, ya cuando hablan en español tal vez tienden a cambiar la parte gramatical. Entonces les vamos ayudando en ese sentido a formar oraciones de forma correcta y que sean completas, ¿verdad? No solo quedarnos en los monosílabos. Siempre estamos, por ejemplo, si tenemos alguna presentación, intentamos de que hablen más. De repente viene, dice, bueno, voy a presentar el vaso, ¿verdad? El vaso es azul, el vaso sirve para servir agua y nos quedamos ahí nomás. Entonces nosotros tratamos de estimular y hacerle más preguntas para que él pueda seguir con la descripción, para que pueda completar y no solo pueda, también el tema de preguntas, que cambia ya de preguntas cerradas a preguntas abiertas. Tratar de que no solo conteste un sí o un no, sino que sean respuestas también abiertas. Muchas gracias, Miss Patty. Continuamos con mi Jackie, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Miss Suani. Les quiero comentar que siguiendo esa visión nuestra
de inspirar a las otras personas sobre lo que es una educación de calidad, nosotros acabamos o estamos creando este espacio que le llamamos del campo Talks. Son espacios donde nosotros desarrollamos webinars o seminarios en línea con temas de suma importancia, de trascendencia en la vida de nuestros chicos, ya sea la parte académica, la parte emocional, y vamos dando y compartiendo con ustedes estos temas. Esta plataforma se llama Del Campo Talks y son en vivo. Si por alguna razón ustedes quieren escuchar una vez más, está siendo grabado este webinar. Incluso lo pueden compartir con amigos, con familiares. ¿Y cómo accesarlos? Es ir a la www.delcampo.education, ¿ok? Del Campo Talks. En este lugar van a encontrar no solamente este webinar, sino que otros pasados que nosotros hemos dado. Incluso vienen más. Vamos a seguir compartiendo. El viernes 28 de mayo vamos a tener el webinar El impacto de las habilidades socioemocionales al afrontar las dificultades de aprendizaje. Este va a ser en vivo el viernes 28 de mayo. Entonces, les invitamos a seguirnos a través de esta nueva plataforma del Campo Talks, donde estaremos compartiendo temas como el día de hoy, que lo compartimos con mi Patti, y temas también como el próximo, que es la parte más socioemocional y cómo tiene influencias en la parte del aprendizaje. Entonces, les invitamos a dejar la educación de sus hijos en manos de expertos y pues nos queda nada más decirles muchísimas gracias en nombre Del Campo School, de todos nosotros, de nuestra comunidad. Les deseamos una linda, linda tarde y les esperamos el próximo 28 de mayo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.